Doctor, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Pepe, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás? Mira, estábamos repasando un tema que no podemos soslayar y es el que tiene que ver con cuando Andrés Manuel López Obrador, presidente electo, recibe justamente su constancia por parte del Tribunal Electoral. Hace unas declaraciones sin duda importantes y una que en lo particular me llamó la atención, creo que a todo mundo porque fue cabeza al día siguiente, es cuando señala que a partir de su presidencia, el 1 de diciembre, el Ejecutivo no va a ser más el poder de los poderes. Pero estamos viendo, sin embargo, que con el nombramiento de unos embajadores o delegados federales plenipotenciarios se está poniendo en entredicho el tema del federalismo, cuando menos eso opinan muchos columnistas, analistas, como es tu caso. Sí, desde luego. Porque ahí lo que se ve, esta figura se presenta como una cuestión administrativa. El de los virreyes sí, bueno, superdelegados. Superdelegados, los han comparado con procónsules, ¿no? Pero se presenta con un formato administrativo. Entonces dice, va a haber un delegado en vez de varios para que concentren, digamos, el manejo del presupuesto federal en cada uno de los estados para reducir gastos y para facilitar, digamos, todo el proceso de reparto de esos recursos. Así es como se ha presentado, pero esto tiene un vínculo político o tiene un efecto político que podría efectivamente vulnerar y poner, digamos, contra la pared a los gobernadores. Claro, porque representaría de alguna manera la presencia de dos poderes en cada entidad, de las 32 entidades, una la del gobernador constitucional y otra la del delegado designado por el presidente de la República para estos efectos políticos y sociales. Pero además, con el hecho de que este superdelegado va a estar manejando el presupuesto federal, que es cerca del 85-90% de lo que se maneja en los estados. O sea, él va a tener mucho poder económico, aunque formalmente no tenga poder político, pero va a manejar un poder económico tal que se va a traducir en poder político. Entonces, muchos de los actores, muchos de los organismos de cada estado, en realidad van a buscar negociar con este superdelegado. Dice por encima Jesús del gobernador. Herzog Márquez hoy en Reforma, va a ser el embudo transmisor de las peticiones locales, ¿no? Totalmente, sí. Y de regreso de la presidencia de la República para abajo. Entonces, ¿cómo es que el Ejecutivo no será el poder de los poderes? Sí, desde luego que sí. Por lo menos en esta situación de los gobernadores, la fuerza de estos superdelegados, dice también Jesús con toda la razón, se van a convertir en una especie de maximatos. Lo que conocimos del maximato con Plutarco Elías Calles, que él ya no era el presidente y sin embargo el presidente estaba subordinado a él. Aquí serán, digamos, el que manda realmente serán estos superdelegados frente a los gobernadores. Y ellos a su vez van a rendirle cuentas directamente al presidente o a través de un coordinador que se ha mencionado. Sí. Un coordinador de los 32 superdelegados y que responda a su vez al presidente. Pero para efectos prácticos es lo mismo. Ellos van a responder al Poder Ejecutivo Nacional y van a tener muchísimo poder de negociación. ¿Esto achica a los gobernadores? Totalmente. Además de que en muchos casos ya esos gobernadores están acotados por un Congreso que ya no va a ser de mayoría de sus respectivos partidos, sino también de Morena, en 19 estados. En 19. En realidad, en muchos de esos estados, gobernadores del PRI y del PAN van a estar pintados, pese a que fueron electos por la ciudadanía. Es un poco el reclamo que hizo Alfaro, el gobernador electo de Jalisco. Que ha sido el único que ha alzado la voz con toda claridad. Y Javier Corral, que se reunieron la semana pasada. Hay algunos otros gobernadores que también han dicho en ese mismo sentido, ya no se vale, pero quien más claramente lo ha dicho es Alfaro. Y al reunirse el próximo gobernador del estado de Jalisco. Sí, y Javier Corral, que ya es gobernador en funciones, se vinculó con él, se unió con él, y ambos dijeron, oigan, pues no se vale que nos pongan una figura que no fue electa y que de pronto pues nos vaya a querer indicar por dónde se hacen las cosas, ¿no? Además es un camino de política, para hacer política de los delegados extraordinarios y plenipotenciarios, aunque no van a ser nombrados como tal, porque en cada uno de ellos debemos ver a un posible sucesor a la gubernatura por parte de Morena, porque todos van a ser militantes de Morena. Ese es el problema, porque si tú quieres una figura administrativa, pues hay técnicos y administradores muy buenos con mucha experiencia que pueden cumplir perfectamente esa función, pero estás nombrando figuras políticas que además son de los estados respectivos. Hay quien ha sugerido, creo que con razón, oye, si quieres despolitizar ese asunto y que sea meramente administrativo, como lo están presentando, pues nombra a gente que no sean de los estados, que de entrada ya no puedan ser aspirantes a gobernador en ese estado. Y si además no son miembros de Morena, mucho mejor,
hay mucha gente preparada con trayectorias administrativas que no son militantes de Morena. Bueno, tú puedes mandar como delegado del Ejecutivo a unas personas con ese perfil, pero no a figuras políticas que están haciendo carrera política en el mismo estado y que son nacidos en el estado o residentes ahí y que evidentemente pueden aspirar el primer nombre que me viene a la cabeza es el de Delfina Gómez en el Estado de México, ¿no? Y también Lomelí en Jalisco, justamente. Exacto. Compitió contra Alfaro, ganó Alfaro y le pones como delegado a quien fue tu rival y que puede aspirar a la gubernatura, y en ese sentido esos recursos federales pueden ser utilizados política y electoralmente. Ese es el problema, porque una figura política de Morena, del Estado, desde luego que puede repartir esos recursos con intencionalidad político-electoral. Y muchos sospechan también que se puede reproducir lo que fue esa figura con el priismo, que con esos recursos puedes generar una estructura territorial. Es a lo que iba, exacto. Morena. Yo más bien veo esa intención, bueno, además de todo lo que tú has mencionado, desde luego es incontestable, pero se está creando ahora sí, la estructura, la base, el cimiento de un partido de Estado. De nuevo. Con una hegemonía brutal como no se había visto en cuántos años. Pues desde que el PRI dejó de ser hegemónico. El PRI ahí seguía y gobernó estos 6 años. Pero el PRI dejó estrictamente... Hace 20 años. Aproximadamente. Para mí es 18. 97 la fecha. 97, sí. O sea, 20, 21 años aproximadamente. Esa es para mí la fecha en la que el PRI dejó de ser hegemónico. Y ahora se puede reconstituir un partido hegemónico, incluso con vínculos de Estado, un partido de Estado. Bueno, desde entonces para acá no ha habido un presidente que haya tenido, de 97 para acá, que haya tenido tal fuerza frente al Congreso. Y frente a los gobernadores. Frente a los gobernadores. Sí. Y con todo, obviamente, el Poder Ejecutivo. Sí. Y su presencia frente al Poder Judicial. Así es. Porque estamos hablando que ya pactaron el presidente electo con el presidente constitucional la propuesta para que Enrique Peña Nieto, a su vez, ya someta al Senado el nombramiento del fiscal general de la Nación, el fiscal anticorrupción y el fiscal electoral. Así es. Que van a ser propuestas de Andrés Manuel López Obrador. Entonces, esas instituciones... Fiscales carnales. Fiscales carnales, esas 3 instituciones que se había buscado que fueran autónomas, al estilo de lo que han sido otras, ¿no? El INAI, el INE, en fin, el Tribunal Electoral, aunque depende del Poder Judicial, en principio se ha buscado que tengan autonomía respecto del gobierno en turno. Pero ahora estas instituciones van a depender directamente, o sea, sus titulares, de Andrés Manuel López Obrador. Es gente que ha hecho cuando carrera menos con le van ellos. a deber la chamba. Le van a deber la chamba y su carrera política de los últimos años ha estado Además, cada uno va a él. ser designado para 9 años. Quiere van a decir, rebasar todo ese sexenio, más la mitad del que siga. Más la mitad del que sigue. Entonces son figuras que podrán ser probas, no lo dudo, podrán tener los conocimientos adecuados, pero no van a tener este otro rasgo que se ha buscado, que es la autonomía, porque van a depender y van a ser cercanos y han hecho su carrera política junto a López Obrador. ¿Qué decisión podrían tomar ellos desde cualquiera de estas fiscalías que contraviniera la voluntad del presidente en turno, es decir, de López Obrador? Yo no me imagino ninguna, Pepe. Pero primero le van a preguntar, oye, pongo un proceso contra tal o tal figura, igual dice López Obrador, no, contra ellos no. ¿Por qué? O porque son gente cercana a mía, o porque son del partido, o es alguien importante. O sea, no van a tener la autonomía que se supone que deben de tener estos titulares de estas instituciones. Entonces, tenemos un control de estas instituciones por lo pronto. Él va a nombrar a lo largo de los 6 años a 4 magistrados de la Suprema Corte. 4 de 11, pero son 4 ya nombrados por él. Y, desde luego, será gente cercana a él también. Entonces, no está tan claro que no vaya a ser el Poder Supremo, por lo menos de muchas de las instituciones que hasta ahora habían logrado alguna autonomía en estos 20 años, Pepe. Y desde luego con los gobernadores sí es preocupante, porque esa figura política, no solo administrativa, sino política, sí puede reconstituir lo que es un partido hegemónico con estructura territorial y todo en cada uno de estos estados. Entonces sí puede ser de nueva cuenta Morena un partido, poco a poco, no decimos que de la noche a la mañana, pero en estos 6 años se puede reconstituir un partido de Estado, Pepe, con vínculos muy directos de lo que es el Poder Ejecutivo y el gobierno en general, que efectivamente amilane o arrincone a los gobernadores que, como dice Alfaro, ellos sí fueron electos en cada uno de los estados por la ciudadanía, Pepe. Te agradecemos mucho, José Antonio, tu análisis. Pepe, buenas noches. Muy, muy necesario, pertinente y dicho con toda claridad y objetividad. Aquí se trata de mostrar los hechos y que finalmente quien nos favorece con su atención lo escuche. Perfecto, y saque sus conclusiones, público adulto. Claro que sí. Gracias. Buenas noches. El doctor José Antonio Crespo, analista político.